Marcus Johnson nunca había sido hombre de lujos. A sus 38 años, había aprendido que la vida no regala nada, que cada peso que entra a la cartera cuesta sudor, noches sin dormir y, muchas veces, orgullo tragado en silencio. Vivía en un departamento pequeño en las afueras de Houston, uno de esos edificios de ladrillo rojo que ya habían visto mejores tiempos, con el aire acondicionado que hacía un ruido extraño cada vez que se encendía y una ventana en la cocina que no cerraba del todo bien. Pero era su hogar, el hogar que compartía con lo único verdaderamente valioso que tenía en este mundo, su hija Aliyah, de 8 años, la niña de ojos grandes y trenzas perfectamente hechas cada mañana, porque Marcus, aunque nunca lo había hecho antes de quedarse solo, había aprendido a trenzar el cabello de su hija viendo videos de YouTube a las 2 de la mañana, después de turnos dobles en el taller mecánico donde trabajaba. La madre de Aliyah, Denise, había muerto 3 años atrás. Un cáncer de páncreas que se la llevó en cuestión de meses, dejando a Marcus con una niña de 5 años, una hipoteca que ya no podía pagar solo y un dolor que todavía, por las noches, cuando la casa se quedaba en silencio, le apretaba el pecho como una mano de hierro. Había tenido que vender la casa. Había tenido que mudarse a ese departamento más humilde. Había tenido que aprender, de la noche a la mañana, a ser padre y madre al mismo tiempo, a hacer trenzas, a cocinar algo más que hot dogs, a firmar permisos escolares, a consolar pesadillas, a explicar por qué mamá ya no iba a regresar. Y lo había hecho. Vaya que lo había hecho. Aquella mañana de octubre, sin embargo, algo diferente flotaba en el aire del pequeño departamento. Marcus se había despertado antes de que sonara la alarma, algo poco común en él, y se había quedado mirando el techo por varios minutos, sintiendo una mezcla extraña de nervios y alegría que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Hoy era el día. Hoy, por primera vez en su vida, él y Aliyah iban a volar en primera clase. No había sido un capricho ni un exceso. Marcus llevaba 2 años ahorrando cada centavo extra que podía juntar, turnos de fin de semana, horas extra reparando motores hasta las 10 de la noche, un segundo trabajo temporal en las vacaciones de invierno arreglando calefacciones, para poder cumplirle una promesa a su hija. Aliyah había nacido con un problema cardíaco leve que, aunque ya estaba controlado gracias a una cirugía cuando tenía 2 años, hacía que los vuelos largos en clase turista, con el espacio reducido y la presión constante en el pecho durante horas, le generaran ansiedad y, en ocasiones, molestias físicas reales. El cardiólogo se lo había dicho claramente, si podían costear un asiento con más espacio, con menor presión en el pecho de la niña, sería lo ideal para los viajes largos. Y el viaje que tenían por delante era largo. Iban a Los Ángeles, donde vivía la abuela de Aliyah, la madre de Denise, una mujer de 72 años que llevaba meses pidiéndole a Marcus que la dejara ver a su nieta, que la extrañaba con una desesperación que solo entienden quienes han perdido a una hija y ven en la nieta el último pedazo vivo de ella. Marcus había prometido que irían. Había prometido que sería un viaje especial. Y cuando finalmente juntó el dinero suficiente, después de vender su viejo camión, después de trabajar cada domingo durante 8 meses seguidos, no dudó ni un segundo en gastarlo en 2 boletos de primera clase. «Papi, ¿de verdad vamos a ir hasta adelante del avión?», había preguntado Aliyah la noche anterior, mientras Marcus le hacía las trenzas para el viaje, sentada ella en un banquito frente al espejo del baño, con las piernas colgando y una sonrisa que no le cabía en la cara. «¿De verdad, mija? Vamos a ir hasta adelante, con los asientos grandes y las cobijitas suaves, como los que viste en la película esa que te gusta. ¿Y nos van a dar jugo en vaso de vidrio?». Marcus había soltado una carcajada al recordar ese detalle tan específico que su hija había memorizado de una película sobre una familia rica que viajaba en avión. «Puede ser, mija. Puede ser que hasta te den jugo en vaso de vidrio». Aliyah había aplaudido con esa alegría desbordante y pura que solo tienen los niños, esa alegría que Marcus atesoraba como el tesoro más grande de su vida, porque después de todo lo que habían pasado, después de los meses de hospital, después del funeral,
después de las noches en que la escuchaba llorar por su mamá a través de la pared, ver a su hija sonreír así, con esa inocencia intacta, era la prueba de que, a pesar de todo, él estaba haciendo algo bien. Llegaron al aeropuerto Bush Intercontinental de Houston con tiempo de sobra. Marcus, siempre precavido, prefería llegar con 2 horas de anticipación en lugar de correr por los pasillos como había visto hacer a tanta gente. Aliyah llevaba puesto su vestido favorito, uno color amarillo con florecitas blancas que Denise le había comprado poco antes de enfermarse y que Marcus guardaba con un cuidado casi religioso, lavándolo a mano para que no se desgastara. La niña arrastraba su propia maletita de ruedas, una mochila con forma de unicornio en la que llevaba sus crayones, un cuaderno para dibujar durante el vuelo y su peluche favorito, un conejo gris ya bastante gastado por los años de abrazos nocturnos. «Buenos días, señor», le dijo la mujer del mostrador de Chaken, una latina de sonrisa amable llamada Carmen, según decía su gafete. «¿Me permite sus documentos, por favor?» Marcus entregó su identificación y los boletos impresos, boletos que había revisado y vuelto a revisar la noche anterior, casi como si temiera que fueran a desaparecer si no los vigilaba lo suficiente. «Primera clase hasta Los Ángeles, para usted y para la señorita», confirmó Carmen, sonriéndole a Aliyah, quien le devolvió la sonrisa mostrando el huequito donde le faltaba un diente de leche. «Qué bonito vestido traes». «Gracias, me lo dio mi mami», respondió Aliyah con esa naturalidad desarmante de los niños, sin saber que esa frase, dicha en tiempo presente sobre una madre que ya no estaba, era como una pequeña puñalada silenciosa al corazón de su padre. Carmen no lo notó, o tal vez sí decidió no decir nada, limitándose a imprimir los pases de abordar con una sonrisa cálida. Su vuelo sale por la puerta C-24, embarque en 1 hora con 20 minutos. Que tengan un excelente viaje. Marcus tomó los documentos, tomó la mano de su hija y caminaron juntos hacia el control de seguridad, con esa mezcla de nervios y emoción que solo produce hacer algo importante por primera vez. El control de seguridad fue, como siempre, un pequeño ejercicio de paciencia. Marcus se quitó los zapatos, el cinturón, sacó la laptop de la mochila, guardó el líquido en la bolsita transparente reglamentaria, todo mientras vigilaba con el rabillo del ojo a Aliyah, quien observaba fascinada las máquinas de rayos X y las cintas transportadoras. Un oficial de la TSA, un hombre corpulento con bigote canoso, le pidió a Marcus que pasara por el escáner corporal una segunda vez. «Es rutina, señor, no se preocupe», le dijo el oficial, aunque Marcus, después de 38 años siendo un hombre negro en Estados Unidos, sabía perfectamente que esa rutina no era igual de aleatoria para todos los pasajeros. Había aprendido, con los años, a no discutir, a no mostrar frustración, a sonreír con calma y cooperar, porque sabía que cualquier gesto de molestia podría ser malinterpretado, podría escalar, podría convertirse en un problema mucho mayor del que merecía una simple revisión adicional. «Claro, sin problema», respondió, con esa voz tranquila que había perfeccionado durante años de práctica involuntaria. Aliyah, que ya había pasado sin contratiempos, lo esperaba del otro lado con su mochila de unicornio ya puesta, observando el proceso con curiosidad infantil, sin entender del todo por qué a su papá lo revisaban 2 veces y a ella solo una. «¿Por qué a ti te checan más, papi?» Marcus sintió esa pregunta como un pequeño peso extra en el pecho, pero sonrió, porque siempre sonreía frente a ella, porque había decidido, desde el día que enterró a Denise, que su hija nunca lo vería derrumbarse, que su hija crecería viendo fortaleza y no amargura. «Es que soy más importante, mija», bromeó, guiñándole un ojo. «Me tienen que checar bien para que no se escape ningún superhéroe». Aliyah rió con ganas, satisfecha con esa explicación absurda y cariñosa, y los dos caminaron juntos hacia la sala de espera, tomados de la mano, dejando atrás ese pequeño momento incómodo como quien deja atrás una piedra en el zapato, molesta, pero no suficiente para detener el paso. La sala de espera de la puerta C-24 estaba parcialmente llena.
Marcus encontró 2 asientos libres cerca de la ventana y se sentaron a esperar, Aliyah sacando de inmediato su cuaderno de dibujo y comenzando a colorear un avión con crayones de colores brillantes, la lengua asomando ligeramente por la comisura de los labios, como hacía siempre que se concentraba en algo. ¿Qué vas a dibujar, mija? El avión en el que vamos a subir. Y aquí, señaló un punto en el papel, vamos tú y yo, sentados juntitos, hasta adelante. Marcus sintió que se le humedecían los ojos, algo que le pasaba con más frecuencia de la que admitiría en voz alta, sobre todo en momentos como ese, en los que la simplicidad del amor de su hija lo golpeaba con una fuerza desproporcionada. Pensó en Denise. Pensó en lo orgullosa que estaría de ver a su hija así, feliz, emocionada, subiendo a un avión hacia California para ver a su abuela, con un vestido que ella misma le había comprado. Pensó en todo lo que había tenido que sacrificar para llegar hasta ese momento, en las noches sin dormir, en los turnos dobles, en las comidas que se saltaba para poder ahorrar un poco más, en la soledad de las noches sin nadie con quien compartir las pequeñas victorias y los grandes miedos de la paternidad en solitario. Pero valía la pena. Cada segundo de sacrificio valía la pena cuando veía a su hija así, dibujando un avión con una sonrisa que le llegaba hasta las orejas. Anunciaron el abordaje media hora después. Primero llamaron a los pasajeros de necesidades especiales, luego a los miembros de primera clase y élite. Marcus tomó la mano de Aliyah, guardó el cuaderno de dibujo en la mochila de unicornio, y caminaron juntos hacia la fila correspondiente, con los pases de abordar en la mano. Bienvenidos a bordo, les dijo la sobrecargo en la puerta del avión, una mujer joven de cabello castaño recogido en un moño impecable. Primera clase es a la derecha, asientos 2A y 2B. Gracias, respondió Marcus, sintiendo un nudo extraño de orgullo y nervios en el estómago mientras giraba a la derecha y entraba a la cabina de primera clase. Nunca había visto algo así en persona. Los asientos eran enormes, de cuero color crema, con espacio de sobra para las piernas, pequeñas pantallas individuales, una mesita plegable, y hasta un pequeño compartimento con audífonos ya empacados y una botella de agua esperando. Aliyah soltó un gritito de emoción al ver su asiento junto a la ventana. Papi, mira, mira. Es como un sillón de casa pero en el avión. Así es, mija, dijo Marcus, ayudándola a acomodar su mochila en el compartimento superior antes de sentarse él en el asiento contiguo. Todo esto es tuyo por las próximas horas. Se acomodaron, se pusieron el cinturón, y Aliyah de inmediato comenzó a explorar cada botón, cada compartimento, cada detalle de su nuevo entorno temporal con la curiosidad insaciable propia de su edad. Marcus lo observaba con una sonrisa que no podía borrarse de su rostro, sintiendo, por primera vez en mucho tiempo, una paz genuina instalarse en su pecho. Una sobrecargo se acercó poco después con una bandeja. ¿Gustan algo de tomar antes del despegue? Tenemos jugo de naranja, agua, champaña para los adultos. Jugo de naranja para ella, por favor, y agua para mí, respondió Marcus. ¿En vaso de vidrio? Preguntó Aliyah, con una expectación tan grande en la voz que la sobrecargo no pudo evitar sonreír. Claro que sí, preciosa. En vaso de vidrio, como debe ser. Aliyah volteó a ver a su papá con los ojos brillantes de alegría, como si acabara de comprobar que el mundo entero era exactamente tan maravilloso como ella imaginaba, y Marcus sintió que ese pequeño momento, esa pequeña victoria insignificante para cualquier otra persona, era una de las cosas más valiosas que había logrado en su vida, darle a su hija, aunque fuera por unas horas, la sensación de que merecía lo mejor, de que el mundo también podía ser gentil con ella. Los demás pasajeros de primera clase fueron llegando poco a poco. Un hombre de negocios con traje gris que se puso los audífonos casi de inmediato y no volvió a levantar la mirada de su laptop. Una pareja de ancianos que conversaban en voz baja sobre sus nietos. Un joven con ropa deportiva de marca que se durmió antes incluso de que el avión comenzara a rodar hacia la pista.
La cabina se fue llenando de ese murmullo tranquilo y ordenado propio de la primera clase, un ambiente que contrastaba fuertemente con el bullicio que Marcus recordaba de sus pocos vuelos anteriores en clase turista. Aliyah, mientras tanto, había sacado su cuaderno de dibujo otra vez y coloreaba con entusiasmo, deteniéndose cada tanto para mirar por la ventanilla, observando a los trabajadores del aeropuerto cargando maletas, los otros aviones estacionados, el movimiento constante de vehículos en la pista. «Papi, ¿ya casi nos vamos?» «Ya casi, mija. Nada más falta que suban todos los pasajeros y ya nos vamos». Fue en ese momento, mientras Marcus revisaba su teléfono para confirmar que había apagado las notificaciones antes del despegue, que sintió un cambio sutil en el ambiente de la cabina. Un cambio casi imperceptible, pero que años de experiencia viviendo en un cuerpo que la sociedad había aprendido a vigilar de más le habían enseñado a detectar, una tensión repentina, un silencio que se instalaba donde antes había murmullo tranquilo, las miradas de los demás pasajeros dirigiéndose hacia la entrada de la cabina. Marcus levantó la vista. Una mujer acababa de entrar a la cabina de primera clase, y su presencia, de inmediato, cambió por completo la energía del lugar. Era alta, con el cabello rubio platinado perfectamente peinado en un corte bob que enmarcaba un rostro afilado, de facciones duras y una expresión que transmitía, incluso antes de decir una sola palabra, una autoridad absoluta e inquebrantable. Vestía un traje sastre de color blanco impecable, unos tacones de aguja que resonaban con fuerza contra el piso de la cabina, y llevaba en la muñeca un reloj que, Marcus estaba seguro, costaba más que todo lo que él había ahorrado para ese viaje. Detrás de ella caminaba un asistente joven, cargando una laptop, una tablet y varios documentos, con la expresión nerviosa de alguien acostumbrado a estar en constante estado de alerta. La mujer se detuvo en el pasillo, justo frente a los asientos 2A y 2B. Frente a Marcus y Aliyah. Sus ojos, de un azul gélido, recorrieron primero a Marcus, luego a Aliyah, luego al vestido amarillo con florecitas de la niña, luego a la mochila de unicornio guardada en el compartimento superior, y finalmente regresaron a Marcus, con una expresión que éste reconoció de inmediato, porque la había visto antes, muchas veces, en muchos rostros diferentes a lo largo de su vida, una mezcla de desprecio, incredulidad y una furia contenida que parecía estar a punto de estallar. «Disculpe», dijo la mujer, con una voz fría y cortante que resonó por toda la cabina, silenciando de inmediato cualquier otra conversación. «Estos son mis asientos. El 2A y el 2B». Marcus sintió que el estómago se le encogía. Sacó su pase de abordar del bolsillo de la chamarra, revisándolo rápidamente, aunque ya sabía, porque lo había revisado una docena de veces la noche anterior, que estaba en lo correcto. «Disculpe, señora, pero creo que hay un error». «Estos son nuestros asientos, 2A y 2B», respondió con calma, mostrándole el pase de abordar. «Mire, aquí está». La mujer ni siquiera miró el papel que Marcus le extendía. Sus ojos permanecieron fijos en él, recorriéndolo de arriba a abajo con un desdén que no se molestaba en disimular. «Es imposible que estos sean sus asientos», dijo, con una sonrisa que no tenía absolutamente nada de amable. «Yo soy dueña de estos asientos en cada vuelo de esta aerolínea. Siempre viajo en el 2A. Debe haber algún tipo de confusión, y estoy segura de que no es difícil de resolver». Se giró hacia el pasillo, donde una sobrecargo se acercaba ya, alertada por el tono de voz y la tensión visible en el ambiente. «Necesito que reubiquen a este hombre y a su hija», dijo la mujer, sin bajar la voz, sin importarle en absoluto que toda la cabina pudiera escucharla. «Estoy segura de que hay un error en el sistema, porque es evidente que ellos no deberían estar sentados aquí». La sobrecargo, una mujer de mediana edad con placa que decía Sandra, se acercó con una expresión de confusión genuina. «Disculpe, señora, ¿cuál es el problema exactamente?» «El problema», respondió la mujer, alzando aún más la voz, como si quisiera asegurarse de que cada persona en esa cabina la escuchara con perfecta claridad, «es que este señor y su hija están sentados en mis asientos. Y quiero que los reubiquen».
En clase turista, si es necesario. No debería ser tan complicado sacar a este pobre hombre negro y a su sucia hija de mi cabina. El silencio que siguió a esas palabras fue absoluto. El capitán, un hombre de unos 50 años, cabello entrecano y porte serio, cuyo gafete identificaba como capitán Daniel Reyes, salió de la cabina de mando con el paso firme de alguien acostumbrado a tomar decisiones bajo presión. Su presencia, uniformada con las 4 rayas doradas en las hombreras que indicaban su rango, pareció por un momento aportar una nueva capa de gravedad a la situación, y toda la cabina de primera clase, junto con varios pasajeros de las primeras filas de clase turista que ya se asomaban abiertamente por la cortina divisoria, guardaron silencio para escuchar lo que sucedería a continuación. Buenas tardes, dijo el capitán Reyes, con una voz calmada pero con la autoridad natural de quien está acostumbrado a que se le escuche sin discusión. Soy el capitán de este vuelo. Me informan que tenemos una disputa sobre asientos. ¿Alguien puede explicarme, de manera breve, cuál es exactamente el problema? Robert Chen se adelantó rápidamente para resumir la situación, explicando con precisión profesional que los asientos 2A y 2B estaban legítimamente asignados al señor Johnson y a su hija, que la señora Ashford exigía que fueran removidos, y que no existía ningún otro asiento disponible en la cabina de primera clase para reubicarla a ella en su lugar. El capitán Reyes escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando, y luego dirigió su mirada hacia Victoria Ashford. Señora, entiendo que usted esté acostumbrada a viajar en un asiento específico, pero si ese asiento fue legítimamente comprado por otro pasajero, no tenemos ninguna base legal ni operativa para removerlo. ¿Sabe usted quién soy yo? Repitió Victoria Ashford, con esa frase que ya empezaba a sonar, incluso para los propios pasajeros que la escuchaban, como una especie de mantra vacío que ella repetía cada vez que se sentía contrariada. Soy Victoria Ashford, directora ejecutiva de Ashford Capital Group. Mi empresa tiene un contrato corporativo de más de $2 millones anuales con esta aerolínea. Puedo garantizarle que, si esta situación no se resuelve a mi favor, ese contrato se cancelará antes de que termine el día. El capitán Reyes, sin embargo, no pareció particularmente intimidado por la amenaza. Su expresión permaneció tan calmada y firme como al inicio de la conversación. Señora Ashford, respeto su posición y su relación comercial con la aerolínea, pero mi responsabilidad como capitán es garantizar la seguridad y el trato justo de todos los pasajeros a bordo, sin excepciones. El señor Johnson compró estos asientos legalmente, y no existe ninguna razón operativa, de seguridad o contractual que justifique removerlo. ¿Entonces qué sugiere usted? Preguntó Victoria, con un tono que rayaba ya en la exasperación absoluta, incapaz de comprender del todo cómo era posible que su estatus, su dinero, su poder, no estuvieran siendo suficientes para doblegar la voluntad de la tripulación. Que yo, la persona que genera millones de dólares en ingresos para esta compañía, me siente en clase turista mientras este hombre y su hija ocupan mi lugar. Sugiero, respondió el capitán, con una calma que empezaba a rozar lo quirúrgico, que usted tome asiento en el lugar que le fue asignado a usted originalmente, señora Ashford. Según entiendo, usted tiene reservado el asiento 2C, no el 2A ni el 2B. Victoria Ashford se quedó momentáneamente sin palabras, un silencio breve pero notorio que reveló, por primera vez desde que había entrado a la cabina, una grieta en su fachada de autoridad absoluta. Eso es irrelevante, dijo finalmente, recuperando algo de su tono cortante. Siempre me dan el 2A. Siempre. Es un acuerdo tácito que tengo con esta aerolínea desde hace años. Puede que así haya sido en el pasado, respondió el capitán Reyes, pero en este vuelo específico, el asiento 2A fue comprado legítimamente por otro pasajero, y usted tiene asignado el 2C, que también es un asiento de primera clase, con las mismas comodidades. Le pido, con todo respeto, que tome asiento ahí para que podamos proceder con el despegue. La tensión en la cabina se sentía casi física, como una capa densa de electricidad estática que hacía que hasta el más mínimo movimiento pareciera amplificado.
Marcus, que había permanecido en silencio observando la confrontación, sintió que Aliyah se acurrucaba aún más contra su costado, y le pasó el brazo alrededor de los hombros, tratando de transmitirle una sensación de seguridad que él mismo apenas lograba sostener. Esto es absolutamente inaceptable, dijo Victoria, sacando de nuevo su teléfono. Voy a llamar directamente a Richard Cole, el director general de esta aerolínea. Es amigo personal mío, y les aseguro que después de esta llamada, la situación va a cambiar radicalmente. Marcó un número y se llevó el teléfono a la oreja, dando media vuelta ligeramente, como si con ese gesto pudiera excluir al resto de la cabina de la conversación que estaba a punto de tener. Pero el silencio absoluto que se había apoderado del avión hacía que cada palabra que decía resultara perfectamente audible para todos los presentes. Richard, soy Victoria, sí, estoy en el vuelo, escucha, tengo un problema aquí y necesito que lo resuelvas de inmediato. Hay un hombre en mi asiento, en el 2A, y la tripulación se niega a moverlo. No me importa lo que diga el sistema, necesito que hagas una llamada y arregles esto ahora mismo, o voy a reconsiderar seriamente la renovación de nuestro contrato el próximo trimestre. Hubo una pausa mientras, presumiblemente, la persona al otro lado de la línea respondía. La expresión de Victoria Ashford cambió gradualmente, de la seguridad absoluta a algo más parecido a la incredulidad y luego a una furia contenida. ¿Cómo que no puedes hacer nada?, dijo, con la voz subiendo de volumen. Eres el director general, Richard, claro que puedes hacer algo, no me importa la política de la aerolínea, esto es sobre relaciones comerciales, sobre lealtad. Otra pausa, más larga esta vez. Está bien, dijo finalmente, con una voz que había perdido buena parte de su seguridad inicial. Está bien, entiendo. Hablaremos de esto cuando aterrice. Colgó el teléfono con un movimiento brusco, y por un momento, toda la cabina pareció contener la respiración, esperando ver cuál sería su próximo movimiento. Pero en lugar de ceder, en lugar de dirigirse hacia el asiento 12 que le habían asignado, Victoria Ashford pareció, si acaso, endurecerse aún más. Esto no se queda así, dijo, mirando directamente a Marcus con una furia que ya no se molestaba en disimular. No sé cómo consiguió estos asientos, pero le aseguro que voy a investigar exactamente cómo un mecánico puede pagar primera clase. Algo aquí no cuadra. Ese comentario, esa insinuación velada de que Marcus debía haber hecho algo ilegal o fraudulento para poder pagar sus propios boletos, fue la gota que derramó el vaso para varios de los pasajeros que habían estado observando la situación con una indignación creciente pero contenida. ¿Sabe qué?, dijo el hombre de negocios del asiento 3A, poniéndose de pie completamente esta vez. Ya fue suficiente. Llevo escuchando sus insultos durante los últimos 20 minutos, y como pasajero de este vuelo, exijo que se tomen medidas contra usted, no contra este señor y su hija. ¿Quién le preguntó su opinión?, respondió Victoria, girándose hacia él con desdén. Nadie me la preguntó, respondió el hombre, sin amedrentarse, pero la voy a dar de todas formas. Mi nombre es Gregory Foster, soy abogado, y lo que usted está haciendo aquí, frente a todos nosotros, es un caso de libro de discriminación racial. Cada palabra que ha dicho ha quedado grabada, no solo en la memoria de todos los presentes, sino probablemente también en varios teléfonos celulares. Como si esa mención hubiera sido una señal, Marcus notó, por primera vez, que varios pasajeros, tanto en la cabina de primera clase como los que se asomaban desde clase turista, tenían sus teléfonos en alto, grabando la escena. Sintió una punzada de incomodidad ante la idea de que ese momento humillante quedara documentado para siempre, pero al mismo tiempo, sintió algo parecido al alivio. La verdad de lo que estaba sucediendo no podría ser negada ni distorsionada. Esto es una violación a mi privacidad, protestó Victoria, aunque su voz ya había perdido buena parte de la seguridad absoluta que tenía al principio. Está usted en un espacio público, señora, respondió Gregory Foster, gritándole insultos raciales a un padre y a su hija de 8 años. No tiene ninguna expectativa de privacidad en esta situación.
La anciana de la 104A, que se había presentado momentos antes como una firme defensora de Marcus y Aliyah, se puso de pie también, apoyándose ligeramente en el hombro de su esposo. Mi nombre es Eleanor Whitfield, dijo, con una voz que, aunque frágil por la edad, tenía una determinación inquebrantable. Y quiero que quede claro para todos los presentes que lo que esta mujer ha hecho hoy es vergonzoso. He viajado por el mundo entero durante 70 años, y nunca, en toda mi vida, había presenciado un despliegue de crueldad tan gratuita e injustificada hacia una niña inocente. Aliyah, escuchando esas palabras, levantó la mirada hacia la anciana con una expresión de sorpresa y, por primera vez desde que había comenzado el conflicto, algo parecido a una pequeña sonrisa tímida se asomó en su rostro. Gracias, susurró Marcus hacia Eleanor, con una voz cargada de una gratitud que las palabras apenas alcanzaban a expresar. Eleanor le devolvió una sonrisa cálida y maternal. No tiene nada que agradecer, joven. Es simplemente lo correcto. El joven deportista, que hasta ese momento había permanecido observando en silencio, finalmente también intervino, quitándose los audífonos por completo y guardándolos en su mochila. Yo también grabé todo, dijo. Y planeo subirlo a mis redes sociales si esta señora no dejan de comportarse como una persona horrible. Tengo casi 2 millones de seguidores, así que le sugiero que reconsidere su actitud. Victoria Ashford, rodeada ahora por una cabina entera que se había vuelto abiertamente hostil hacia ella, pareció por primera vez comprender la magnitud del error que había cometido. Su rostro, que hasta hacía unos minutos irradiaba una seguridad casi arrogante, mostraba ahora los primeros signos visibles de pánico. Esto es una encerrona, balbuceó, mirando alrededor de la cabina, buscando en vano algún rostro que le mostrara aunque fuera un mínimo de apoyo. Todos ustedes están conspirando contra mí. Nadie está conspirando contra usted, dijo el capitán Reyes, interviniendo de nuevo con esa autoridad calmada que había mantenido durante toda la confrontación. Usted misma ha generado esta situación con su comportamiento. Le voy a pedir, por última vez, que tome asiento en el 2C, que es el asiento que le corresponde legítimamente según nuestros registros, o me veré en la obligación de considerar medidas adicionales. ¿Qué tipo de medidas?, preguntó Victoria, con la voz temblorosa por primera vez, una mezcla de furia e incipiente miedo. Como capitán de este vuelo, respondió Reyes, con total serenidad, tengo la autoridad de negar el embarque a cualquier pasajero cuyo comportamiento sea considerado disruptivo o que amenace el ambiente seguro y respetuoso que debemos garantizar a bordo. Su comportamiento en los últimos 20 minutos podría ser clasificado precisamente bajo esa categoría. Un murmullo de sorpresa recorrió la cabina ante esa declaración. Victoria Ashford abrió la boca para protestar, pero antes de que pudiera decir nada, el asistente que la acompañaba, Eason, quien había permanecido en un segundo plano prácticamente durante todo el altercado, dio un paso adelante con una expresión que mezclaba nerviosismo y una determinación recién descubierta. Señora Ashford, dijo, con voz temblorosa pero firme, creo que debería tomar el asiento 2C. Por favor. Victoria giró hacia él con una expresión de traición absoluta, como si el hecho de que su propio asistente se atreviera a sugerir algo contrario a su voluntad fuera la ofensa final en una serie ya larga de humillaciones. ¿Tú también?, dijo, con voz cargada de un desprecio gélido. Yo solo. Eason tragó saliva, visiblemente incómodo, pero continuó. Solo creo que esto se ha salido de control, y no quiero que la empresa, ni usted, terminen envueltos en algo peor. Fue en ese preciso momento, con la tensión de la cabina en su punto más álgido, con Victoria Ashford visiblemente descompuesta ante la pérdida de control total de la situación, que un nuevo elemento entró en juego. El murmullo creciente proveniente de la sección de clase turista, donde los pasajeros, alertados por la conmoción y por los fragmentos de conversación que habían logrado escuchar a través de la cortina divisoria, comenzaban a organizarse en una protesta espontánea propia. «¡Que se baje la señora!», gritó una voz desde algún lugar de la cabina de clase turista, provocando un eco de murmullos de aprobación. «Eso»,
que se baje. Se sumó otra voz. Robert, Chen y Sandra intercambiaron miradas de creciente preocupación, conscientes de que la situación estaba escalando hacia un territorio cada vez más difícil de contener con los protocolos habituales de servicio al cliente. Por favor, mantengan la calma, pidió Sandra, dirigiéndose hacia la cortina divisoria, tratando de calmar a los pasajeros de clase turista que ya empezaban a ponerse de pie en sus asientos para poder ver mejor lo que estaba sucediendo en la cabina de primera clase. Pero el llamado a la calma llegó demasiado tarde. La indignación colectiva, alimentada por el testimonio de quienes habían presenciado directamente el comportamiento de Victoria Ashford y por los rumores que se propagaban rápidamente entre los pasajeros de la parte trasera del avión, había alcanzado un punto de no retorno. Un hombre de mediana edad, vestido con una camisa de trabajo con el logo de una empresa de construcción bordado en el pecho, se levantó de su asiento en la primera fila de clase turista y caminó hacia la cortina divisoria, deteniéndose justo en el límite, sin cruzar hacia la cabina de primera clase, pero con una presencia lo suficientemente firme como para que su voz se escuchara con claridad en ambas secciones del avión. Disculpen, dijo, con un acento que delataba raíces del sur de Estados Unidos, una voz grave y pausada que, sin embargo, cargaba una autoridad natural. Mi nombre es Walter Combs. He escuchado todo lo que ha pasado aquí, y quiero decir algo, si me lo permiten. El capitán Reyes, reconociendo tal vez que la situación requería ahora un manejo aún más delicado, asintió, permitiéndole continuar. Adelante, señor. Yo también soy padre, continuó Walter Combs, mirando primero hacia Marcus y Aliyah, luego hacia Victoria Ashford. Tengo 3 hijas, y si alguien les hablara a mis niñas de la manera en que esta mujer le habló a esa pequeña, no habría fuerza en el mundo que me detuviera de defenderlas. Así que quiero que quede claro, si esta mujer no baja de este avión, o si de alguna manera terminan sacando a este señor y a su hija de sus asientos legítimos, yo mismo, junto con todos los pasajeros que estén dispuestos a acompañarme, vamos a bajarnos de este vuelo, y nos vamos a asegurar de que cada aerolínea de este país sepa exactamente por qué cancelamos nuestros boletos. Un aplauso espontáneo, primero tímido y luego cada vez más fuerte, comenzó a extenderse por toda la cabina de clase turista, y poco a poco, incluso algunos de los pasajeros de primera clase se unieron, incluyendo a Gregory Foster, el abogado, y a Eleanor Whitfield, la anciana que había defendido a Aliyah desde el principio. «Que se quede el señor con su hija», gritó alguien más desde clase turista. «Fuera la señora. Fuera la señora». Comenzó a corear un grupo pequeño pero creciente de pasajeros, golpeando rítmicamente los reposabrazos de sus asientos, generando un sonido que resonaba por toda la cabina del avión como un tambor de justicia colectiva. Marcus, observando esa ola inesperada y abrumadora de solidaridad, sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, lágrimas que esta vez no eran de dolor ni de humillación, sino de un asombro profundo ante la bondad inesperada de completos desconocidos. Miró a Aliyah, que observaba la escena con los ojos muy abiertos, y notó que, poco a poco, el miedo en su rostro comenzaba a transformarse en algo parecido a la esperanza. «Papi», susurró la niña, «¿la gente está enojada con la señora y no con nosotros?» «Así es, mija», respondió Marcus, con la voz quebrada por la emoción. «La gente sabe que nosotros no hicimos nada malo». Victoria Ashford, rodeada ahora por un coro cada vez más fuerte de voces exigiendo su expulsión del vuelo, miraba a su alrededor con una expresión de pánico creciente, comprendiendo, tal vez por primera vez en años, que su dinero, su poder y su estatus no eran suficientes para protegerla de las consecuencias de su propio comportamiento. Esto es un linchamiento mediático», murmuró, aunque su voz ya no tenía ni una fracción de la seguridad arrogante con la que había entrado a la cabina. «Voy a demandar a esta aerolínea. Voy a demandar a cada uno de ustedes por difamación». «Señora Ashford», dijo el capitán Reyes, con una voz que, aunque todavía calmada, había adquirido un tono definitivamente más firme, en este momento, considerando el nivel de disrupción que su comportamiento ha causado.
Tanto en la cabina de primera clase como en la de clase turista, voy a tomar la decisión de negarle el embarque a este vuelo. El anuncio cayó sobre la cabina como una ola de alivio colectivo, y un nuevo aplauso, esta vez mucho más generalizado, estalló a través de todo el avión. «No pueden hacer esto», gritó Victoria Ashford, con una voz que había perdido por completo el control que había mantenido, aunque fuera artificialmente, hasta ese momento. «Tengo derechos como pasajera. Voy a hundir a esta aerolínea. Tiene usted todo el derecho de presentar una queja formal a través de los canales apropiados», respondió el capitán Reyes, sin inmutarse, «pero en este momento, va a tener que descender del avión. Robert, Sandra, por favor acompañen a la señora Ashford y a su asistente hacia la puerta». Eason, el asistente, que evidentemente había estado esperando alguna señal de este tipo, se apresuró a recoger su laptop y sus documentos, listo para salir de la situación lo más rápido posible. Victoria Ashford, sin embargo, permaneció plantada en el pasillo, con los brazos cruzados, en una última y desesperada demostración de resistencia. «No me voy a mover», declaró. «Este avión no va a despegar hasta que se resuelva esta situación a mi favor». Fue en ese momento, con la tensión nuevamente en aumento, que dos oficiales de seguridad del aeropuerto, alertados previamente por la torre de control debido a los reportes de disrupción a bordo, subieron al avión y se dirigieron directamente hacia la cabina de primera clase, marcando el inicio del desenlace final de aquel extraordinario y tenso episodio que ninguno de los presentes en ese vuelo olvidaría jamás. Los dos oficiales de seguridad del aeropuerto, un hombre robusto de mediana edad y una mujer joven con el cabello recogido en una trenza apretada, subieron al avión con paso decidido, escoltados por una empleada de tierra que llevaba una tablet con la información del incidente que ya le habían reportado por radio. «Buenas tardes», dijo el oficial mayor, deteniéndose junto al capitán Reyes. «Nos informaron de una situación de pasajero disruptivo. ¿Puede ponernos al tanto?». El capitán Reyes resumió brevemente lo sucedido, la exigencia inicial de Victoria Ashford de que un pasajero legítimo fuera removido de su asiento, los comentarios discriminatorios dirigidos hacia Marcus y su hija, la negativa reiterada a tomar el asiento que le correspondía, y finalmente, la decisión de negarle el embarque debido a la magnitud de la disrupción causada. La oficial más joven se acercó a Victoria Ashford, quien todavía permanecía de pie en el pasillo, con una expresión que oscilaba entre la furia y una incredulidad que apenas comenzaba a transformarse en algo parecido al miedo real ante las consecuencias de sus propias acciones. «Señora, vamos a necesitar que nos acompañe fuera del avión», dijo la oficial, con voz profesional pero firme. «Puede hacerlo por su propia voluntad, o vamos a tener que asistirla, pero de cualquier manera, va a tener que descender». «Esto es absurdo», protestó Victoria, aunque su voz ya sonaba considerablemente menos segura que minutos antes. «Soy Victoria Ashford, directora ejecutiva de Ashford Capital Group. Exijo hablar con un supervisor de más alto rango. Puede presentar su queja formal con la aerolínea una vez que estemos fuera del avión», respondió el oficial mayor. «Por ahora, vamos a proceder según el protocolo estándar para pasajeros que han sido retirados del embarque por decisión del capitán». Durante unos segundos que se sintieron eternos, Victoria Ashford permaneció inmóvil, como si estuviera librando una última batalla interna entre la costumbre de una vida entera de obtener siempre lo que quería y la realidad innegable de la situación en la que se encontraba. Miró a su alrededor una vez más, buscando en los rostros de los pasajeros algún indicio de duda, de arrepentimiento, algo que le permitiera recuperar el control que sentía escapársele de las manos. Pero no encontró nada de eso. Solo encontró una cabina entera de personas que la observaban con una mezcla de desaprobación, indignación y, en algunos casos, una satisfacción apenas disimulada. «Está bien», dijo finalmente, con una voz que había perdido toda la arrogancia inicial, reemplazada ahora por algo más parecido a la resignación amarga. «Está bien, me voy. Pero les aseguro que esto no se queda así. Voy a asegurarme de que todos ustedes se arrepientan de haberme tratado de esta manera». «Puede intentarlo, señora», respondió Gregory Foster, el abogado,
con una sonrisa que no ocultaba en absoluto su satisfacción ante el desenlace. Pero le sugiero que consulte con sus propios abogados antes de emprender cualquier acción legal, porque cada palabra que dijo aquí fue grabada por al menos una decena de teléfonos celulares diferentes. No creo que ninguna corte del país vea con buenos ojos una demanda por difamación basada en videos que la muestran a usted insultando racialmente a una niña de 8 años. Victoria Ashford no respondió. Simplemente giró sobre sus tacones y comenzó a caminar hacia la salida del avión, escoltada por los 2 oficiales de seguridad, con Eason, su asistente, siguiéndola de cerca, cargando torpemente la laptop, la tablet y los documentos que había estado sosteniendo durante todo el altercado. Justo antes de desaparecer por la puerta del avión, Victoria se detuvo por un instante y giró la cabeza hacia atrás, hacia donde Marcus y Aliyah permanecían sentados, observando la escena con una mezcla de alivio y cansancio emocional. Esto no termina aquí, dijo, aunque sin la convicción que esas mismas palabras habrían tenido apenas 20 minutos antes. Marcus, sin embargo, no respondió con rabia ni con satisfacción vengativa. Simplemente la miró, con una expresión tranquila que contenía, tal vez, un dejo de compasión genuina, porque a pesar de todo lo que esa mujer le había hecho pasar a él y a su hija, Marcus había aprendido, a lo largo de su vida, que el odio no resuelve nada, que la única manera de romper el ciclo de crueldad era negándose a perpetuarlo, incluso cuando la tentación de hacerlo era tan grande como en ese momento. Espero que reflexiones sobre lo que pasó hoy, dijo simplemente, y luego apartó la mirada, dirigiendo toda su atención hacia Aliyah, quien lo observaba con esos ojos grandes que tanto se parecían a los de su madre. Victoria Ashford desapareció por la puerta del avión sin decir una palabra más, y un silencio distinto, esta vez cargado de un alivio colectivo, se extendió por toda la cabina. Fue Eleanor Whitfield, la anciana que había sido de las primeras en defender a Marcus y Aliyah, quien rompió ese silencio, comenzando a aplaudir suavemente, un aplauso que rápidamente se extendió por toda la cabina de primera clase y luego, como una ola imparable, hacia la sección de clase turista, hasta que el avión entero resonó con el sonido de aplausos genuinos, acompañados de silbidos de aprobación y algún que otro grito de celebración. ¡Bravo!, gritó alguien desde clase turista. Así se hace. Se sumó otra voz. Aliyah, desconcertada al principio por el repentino estallido de aplausos, miró a su padre con una expresión de confusión que poco a poco se transformó en una sonrisa tímida al comprender que esos aplausos eran, de alguna manera, para ellos, una celebración silenciosa de su dignidad recién reivindicada frente a todo un avión de desconocidos que se habían negado a permanecer callados ante una injusticia evidente. Papi, dijo, tirando suavemente de la manga de su chamarra, ¿la gente está aplaudiendo por nosotros? Marcus sintió que las lágrimas, esas que había estado conteniendo con un esfuerzo sobrehumano durante los últimos 20 minutos, finalmente escapaban de sus ojos, rodando silenciosamente por sus mejillas. Sí, mija, respondió, con la voz quebrada por la emoción. Creo que sí. El capitán Reyes, esperando a que el momento de celebración espontánea se calmara un poco, se acercó personalmente hacia el asiento 2A, donde Marcus y Aliyah permanecían sentados. Señor Johnson, dijo, extendiendo la mano hacia Marcus, quien la estrechó con firmeza, quiero disculparme personalmente, en nombre de esta aerolínea, por lo que usted y su hija tuvieron que soportar hoy. Ningún pasajero debería ser tratado de esa manera, y menos aún una niña inocente. Vamos a asegurarnos de que este incidente sea reportado formalmente, y me gustaría ofrecerles, como muestra de disculpa, una actualización a nuestra clase ejecutiva más alta para su próximo vuelo con nosotros, además de un reembolso completo de este boleto. Marcus, sorprendido por la generosidad inesperada de la oferta, negó suavemente con la cabeza. Se lo agradezco mucho, capitán, de verdad. Pero no es necesario. Solo quería que mi hija tuviera un buen viaje, y creo que, a pesar de todo, eso es exactamente lo que va a tener ahora. Insisto, dijo el capitán Reyes, con una sonrisa cálida.
Considérelo un pequeño gesto de la aerolínea para compensar, aunque sea mínimamente, lo que ustedes tuvieron que atravesar hoy. Aliyah, que había estado escuchando atentamente la conversación, tiró de nuevo de la manga de su papá, esta vez con una expresión mucho más animada, casi traviesa. Papi, ¿eso quiere decir que todavía nos van a dar el jugo en vaso de vidrio? El capitán Reyes, escuchando esa pregunta tan inocente y tan perfectamente contrastante con la gravedad de los minutos anteriores, no pudo evitar soltar una carcajada genuina, una risa que se contagió rápidamente a Marcus y a varios de los pasajeros cercanos que habían alcanzado a escuchar la pregunta. Por supuesto que sí, jovencita, respondió el capitán, agachándose ligeramente para estar a la altura de los ojos de Aliyah. Y no solo jugo. Le voy a pedir personalmente a la tripulación que te consientan durante todo el vuelo. ¿Te parece bien? Aliyah asintió enérgicamente, con una sonrisa que finalmente había recuperado toda su luminosidad original, esa alegría pura e infantil que había sido ensombrecida momentáneamente por la crueldad gratuita de una desconocida, pero que ahora, gracias a la solidaridad inesperada de un avión entero de personas, había vuelto a brillar con toda su fuerza. El capitán Reyes regresó a la cabina de mando para preparar el despegue, mientras Sandra y Robertson recorrían la cabina, verificando que todos los pasajeros estuvieran cómodamente instalados y listos para partir. Antes de continuar con su recorrido, Sandra se detuvo junto al asiento de Marcus y Aliyah. Señor Johnson, en nombre de toda la tripulación, quiero disculparme también personalmente. Lamento mucho que hayan tenido que pasar por esto. Se lo agradezco, Sandra, respondió Marcus, leyendo su nombre en el gafete. Pero también quiero agradecerle a usted y a todos los que intervinieron. Sin ustedes, no sé cómo hubiera terminado esta situación. Solo hicimos lo correcto, respondió ella, con una sonrisa sincera, antes de continuar su recorrido. Eleanor Whitfield y su esposo, cuyo nombre Marcus finalmente aprendió que era Harold, se acercaron también antes de que el avión comenzara a rodar hacia la pista de despegue. Solo queríamos decirle, dijo Eleanor, dirigiéndose tanto a Marcus como a Aliyah, que ustedes dos son una familia hermosa, y que nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a hacerlos sentir menos de lo que son. Muchas gracias, respondió Marcus, sintiendo nuevamente esa emoción que amenazaba con desbordarse. De verdad, muchísimas gracias. Harold, el esposo de Eleanor, se agachó un poco para hablar directamente con Aliyah. Y tú, jovencita, tienes un papá extraordinario. Cuídalo mucho, ¿sí? Aliyah asintió con seriedad, como si esa instrucción fuera una de las tareas más importantes de su vida, y Marcus sintió que el corazón se le llenaba de un calor que había estado ausente durante mucho tiempo, un recordatorio de que, a pesar de la crueldad que existía en el mundo, también existía una bondad genuina, inesperada y profundamente reconfortante en los lugares más insospechados. Gregory Foster, el abogado, también se acercó brevemente antes de regresar a su asiento. Señor Johnson, aquí está mi tarjeta, dijo, entregándole una tarjeta de presentación. Si esa mujer intenta cualquier tipo de represalia legal contra usted, o si decide presentar una queja falsa, quiero que me llame de inmediato. Voy a representarlo sin cobrarle un solo centavo. Lo que presencié hoy fue una violación flagrante de sus derechos, y no voy a permitir que quede impune. No sé cómo agradecerle, dijo Marcus, genuinamente conmovido por la generosidad del ofrecimiento. No tiene que agradecerme nada, respondió Gregory, sonriendo. Solo prométame que va a disfrutar el resto de este vuelo con su hija. Se lo prometo. El avión finalmente comenzó a rodar hacia la pista de despegue, con un retraso de casi 40 minutos respecto al horario original, pero con una atmósfera completamente diferente a la que existía antes de la llegada de Victoria Ashford. Los pasajeros de primera clase, que apenas media hora antes habían sido completos desconocidos ocupando el mismo espacio sin apenas intercambiar palabras, ahora conversaban entre sí con una calidez inusual, unidos por la experiencia compartida de haber presenciado, y en varios casos activamente combatido, un acto flagrante de discriminación. Aliyah,
acomodada nuevamente junto a la ventana, observaba con fascinación cómo el avión ganaba velocidad en la pista, sintiendo esa emoción particular que produce el momento del despegue, cuando las ruedas dejan de tocar el suelo y la gravedad parece, por un instante, perder parte de su poder sobre el cuerpo. «Papi, ya volamos», exclamó, apretando la mano de su padre con emoción. «Ya volamos, mija», confirmó Marcus, sintiendo como el peso de los últimos 40 minutos comenzaba finalmente a disolverse en su pecho, reemplazado por un alivio profundo y una gratitud que no sabía cómo procesar del todo. Durante el resto del vuelo, la tripulación cumplió generosamente su promesa. Aliyah recibió no solo su jugo de naranja en vaso de vidrio, sino también un plato especial de frutas cortadas en formas divertidas, una tarjeta de piloto honorario firmada por el propio Capitán Reyes, y una manta suave con el logo de la aerolínea que se convertiría, en las semanas siguientes, en uno de sus objetos más preciados. Marcus, por su parte, pasó buena parte del vuelo conversando con Eleanor y Harold Whitfield, quienes resultaron ser una pareja fascinante que había viajado por más de 40 países durante su matrimonio de 50 años, y que insistieron en intercambiar números de teléfono con él, prometiendo mantenerse en contacto. «Si alguna vez necesitas algo, lo que sea», le dijo Eleanor antes de que el vuelo aterrizara, «no dudes en llamarnos. Las familias como la tuya merecen tener gente que las apoye». Cuando el avión finalmente aterrizó en Los Ángeles, casi 6 horas después de su hora estimada de llegada original debido al retraso inicial, Marcus se sorprendió al descubrir que el incidente había comenzado a circular ya en redes sociales. El joven deportista, cuyo nombre resultó ser Taylor Brooks y quien efectivamente tenía casi 2 millones de seguidores en varias plataformas, había subido un video corto documentando los momentos más impactantes de la confrontación, un video que, para cuando aterrizaron, ya acumulaba más de 3 millones de reproducciones. Los comentarios, en su inmensa mayoría, expresaban una indignación generalizada hacia el comportamiento de Victoria Ashford y una admiración genuina hacia la manera calmada y digna en que Marcus había manejado la situación, así como hacia la solidaridad espontánea que los demás pasajeros habían demostrado. En las horas siguientes, la historia continuó ganando tracción. Periodistas de varios medios de comunicación contactaron a Marcus solicitando entrevistas, aunque él, protegiendo la privacidad de su hija y su propio deseo de simplemente disfrutar el reencuentro con la abuela de Aliyah, decidió aceptar solamente una entrevista breve con un medio local de Los Ángeles, en la cual habló con calma y dignidad sobre lo sucedido, enfatizando no la crueldad de Victoria Ashford, sino la bondad inesperada de los desconocidos que se habían negado a permanecer en silencio. «Lo que quiero que la gente recuerde de esta historia», dijo Marcus durante la entrevista, «no es lo que hizo esa mujer. Es lo que hicieron todos los demás pasajeros de ese avión. Personas que no me conocían, que no tenían ninguna obligación de involucrarse, decidieron hacerlo de todas formas, porque sabían que lo que estaba pasando no estaba bien. Eso es lo que quiero que mi hija recuerde de este día, no la crueldad, sino la bondad que llegó después». Victoria Ashford, mientras tanto, enfrentó consecuencias considerablemente más severas de las que probablemente había imaginado en el momento en que abordó ese avión con la certeza absoluta de que su dinero y su poder la protegerían de cualquier tipo de responsabilidad. El video de Taylor Brooks, combinado con las grabaciones de otros pasajeros que también decidieron compartir sus propias versiones del incidente, generó una ola de indignación pública que rápidamente trascendió las redes sociales y llegó hasta los medios de comunicación tradicionales. Ashford Capital Group, la empresa que Victoria dirigía, se vio obligada a emitir un comunicado público apenas 2 días después del incidente, anunciando que Victoria Ashford había sido apartada temporalmente de sus funciones como directora ejecutiva mientras la junta directiva de la empresa realizaba una investigación interna sobre su comportamiento. Una semana después, ante la presión continua de accionistas, clientes y la opinión pública, la junta directiva anunció formalmente que Victoria Ashford había sido destituida permanentemente de su cargo, citando una violación grave de los valores corporativos de la empresa y un comportamiento incompatible con el liderazgo ejecutivo.
Varios de los contratos corporativos de alto perfil que Victoria había cultivado durante años, incluyendo asociaciones con marcas que valoraban públicamente la diversidad y la inclusión, fueron cancelados o renegociados en las semanas siguientes al escándalo, y su nombre, que alguna vez había sido sinónimo de éxito financiero implacable en los círculos empresariales de Nueva York, se convirtió en un ejemplo citado frecuentemente en artículos sobre las consecuencias reputacionales de la discriminación pública. Marcus, sin embargo, no sintió ninguna satisfacción particular al enterarse de estas consecuencias. Cuando un periodista le preguntó, semanas después, cómo se sentía al saber que Victoria Ashford había perdido su trabajo, Marcus respondió con una honestidad que sorprendió a muchos de quienes leyeron el artículo. No siento alegría por eso, dijo. Espero, sinceramente, que esta experiencia les sirva para reflexionar y cambiar. Todos merecemos la oportunidad de aprender de nuestros errores, incluso los errores más grandes. Lo único que espero es que, la próxima vez que esa mujer, o cualquier otra persona, se encuentre frente a alguien diferente a ella, recuerde este día y elija la compasión en lugar del desprecio. Esa respuesta, publicada ampliamente, contribuyó a que la historia de Marcus y Aliyah trascendiera el ciclo habitual de indignación viral en redes sociales para convertirse en algo más duradero. Un ejemplo citado en charlas sobre diversidad e inclusión, en artículos sobre crianza y resiliencia, e incluso en un pequeño segmento de un programa de televisión matutino que abordó el incidente bajo el título La dignidad no se compra, la historia de un padre, su hija, y la bondad de los desconocidos. Meses después del incidente, Marcus recibió una llamada inesperada de la propia aerolínea, no relacionada con ninguna disputa ni queja, sino con una invitación. La compañía había decidido lanzar un programa de becas destinado a ayudar a familias monoparentales de bajos recursos a costear vuelos para reunirse con familiares distantes, y querían que Marcus, si estaba dispuesto, fuera parte del comité asesor del programa, compartiendo su experiencia y ayudando a definir los criterios de selección de las familias beneficiarias. Marcus aceptó sin dudarlo, encontrando en esa nueva responsabilidad un propósito que iba mucho más allá de lo que jamás hubiera imaginado cuando compró aquellos 2 boletos de primera clase con el dinero que había ahorrado durante 2 años de sacrificio constante. Lo que había comenzado como un simple deseo de darle a su hija un viaje cómodo se había transformado, de manera inesperada pero profundamente significativa, en una plataforma para ayudar a otras familias que enfrentaban desafíos similares a los suyos. Aliyah, por su parte, guardó durante muchos años, con un cuidado casi reverente, el pequeño certificado de piloto honorario que el capitán Reyes le había entregado aquel día, junto con una fotografía que Eleanor Whitfield había tomado discretamente durante el vuelo, mostrando a Marcus y a su hija sonriendo genuinamente, con el vestido amarillo de florecitas blancas y las trenzas perfectas, sentados cómodamente en sus asientos legítimos, rodeados por la calidez inesperada de desconocidos que se habían convertido, en el transcurso de un solo vuelo turbulento, en algo parecido a una familia extendida. Años después, cuando Aliyah ya era una adolescente que ocasionalmente recordaba aquel día con una claridad sorprendente, le preguntó a su padre, durante una cena tranquila en su departamento, ahora un poco más grande, un poco más cómodo, fruto de años adicionales de trabajo duro y determinación. Papi, ¿alguna vez piensas en esa señora del avión? ¿La del vestido blanco? Marcus, que había envejecido con dignidad, con algunas canas nuevas asomándose en sus sienes pero con la misma calidez inquebrantable en la mirada, sonrió mientras consideraba la pregunta. A veces, respondió honestamente. Pero cuando pienso en ese día, mija, no pienso primero en ella. Pienso en la señora Eleanor y en el señor Harold. Pienso en Gregory, el abogado que nos dio su tarjeta sin pedir nada a cambio. Pienso en Walter, el señor que se levantó y dijo que se bajaría del avión si no nos trataban con justicia. Pienso en el capitán, en Sandra, en todos esos desconocidos que decidieron, en un momento en el que fácilmente pudieron haberse quedado callados, hacer lo correcto.
Ali ya asintió lentamente, procesando esas palabras con la madurez que había ido desarrollando a lo largo de los años, una madurez forjada, en parte, por aquel día extraordinario en el que había aprendido, de la manera más difícil posible, que el mundo podía contener tanto crueldad como bondad, a veces dentro del mismo espacio de tiempo, a veces dentro del mismo avión. Me alegra que hayamos podido quedarnos en nuestros asientos, dijo finalmente, con una sonrisa que era, de alguna manera, un eco perfecto de aquella sonrisa infantil que había iluminado su rostro tantos años atrás, cuando por fin pudo tomar ese jugo de naranja en su vaso de vidrio. A mí también, mija, respondió Marcus, extendiendo la mano para tomarla de su hija, ya no tan pequeña como antes, pero todavía tan preciosa para él como el día en que nació. A mí también. Y así, aquel vuelo que había comenzado con la promesa de un viaje especial, que había estado a punto de convertirse en una experiencia devastadora de humillación y crueldad gratuita, terminó siendo recordado, tanto por Marcus como por Aliyah, no como el día en que una mujer rica intentó despojarlos de su dignidad, sino como el día en que un avión entero de desconocidos decidió, colectivamente, que la dignidad de un padre y su hija valía más que cualquier cantidad de dinero, cualquier contrato corporativo, cualquier estatus o privilegio. Fue, en definitiva, el día en que aprendieron que, incluso en los momentos más oscuros, siempre existe la posibilidad de que la bondad humana se levante, con la misma fuerza y determinación con la que se había levantado aquella tarde en los cielos sobre Texas, para recordarnos que la verdadera riqueza de una persona nunca se mide en dólares, sino en la manera en que trata a quienes considera menos poderosos que ella. Fin.